Bueno, hablamos en la primera parte del video sobre el artículo. Hablamos que el artículo cumple una función en tanto a la ubicación, porque antecede al sustantivo. Hablamos de que es una categoría gramatical variable, porque así como el sustantivo cambia en género y en número, también el artículo va a cambiar en género y en número, y por eso el artículo cumple la función de modificador directo del sustantivo. Hablamos también de los artículos determinantes o definidos, y de los artículos indeterminados e indefinidos, y también hablamos de los artículos contractos, ¿no? Que es la unión de una preposición, ¿no es cierto?, más un artículo determinado. Existen dos contractos, a más el, que es al, y de más el, que es de, ¿no es cierto? Y se utilizan los contractos por una condición de eufonía, ¿no?, de un mejor sonido. En este caso, chicos, ¿no es cierto?, dentro de la normativa del artículo, vamos a ver cuáles son las normas que evidencian el uso de los artículos y por qué es así el uso de los mismos. Por ejemplo, la primera norma del artículo me dice lo siguiente, ¿no? Que el artículo neutro es lo. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué se le llama artículo neutro? Porque puede servir para hablar de elementos que no son caracterizados por el género, ¿no es cierto? Es más, por ejemplo, yo decía lo bueno, lo malo, lo feo hace un rato, y de alguna manera decía que el artículo puede, sustantivar a un adjetivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la normativa? El artículo neutro no servirá para sustantivar, ¿correcto?, solo los adjetivos, convirtiéndolos en sustantivos abstractos. Por ejemplo, dice, casi al final llegó lo bueno, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, tendría solamente bueno, diría que es un adjetivo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, policía bueno, mamá buena, o por ejemplo, padre bueno, ¿no? Pero acá lo, que es un artículo neutro, ¿no es cierto?, ¿qué está haciendo lo que está haciendo es sustantivando ese adjetivo, y entonces el artículo lo cumple como función convertir este adjetivo en un sustantivo, ¿correcto? Esa es la primera condición, o esa es la primera norma. Profesor, o sea que el artículo neutro, al ser utilizado o empleado al costado de un ¿qué cosa?, de un adjetivo, ¿puede sustantivarlo? Lógico, puede sustantivar. Esa es la primera condición. La segunda condición, chicos, es que el único artículo que puede contraerse es él, ¿no? ¿Y por qué es él el único artículo que puede contraerse? Porque ocurre esto cuando se unen las preposiciones a y de. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a mencionar las contracciones gramaticales o los artículos contractos que ya vimos hace un rato. Por ejemplo, si la preposición a se une a la preposición el, de alguna manera crean la contracción al. Y si la preposición de se une al artículo el, crearían el artículo contracto de, ¿correcto? Hay que recordar que las contracciones gramaticales, ¿no es cierto?, no son otra cosa que la fusión de dos vocales en una sílaba, ¿correcto? Eso es lo que estamos hablando. Ahora, profesor, ¿cómo es esto? Miren, chicos, incorrecto. Por ejemplo, si yo digo fui al parque con Luis, estaría mal, ¿no es cierto? Profe, ¿y por qué estaría mal? Estaría mal porque yo no puedo decir a el parque, ¿no es cierto? Debo contraer estos elementos y yo debería decir, ¿no es cierto?, fui, ¿no es cierto?, fui al ¿qué cosa? Al parque con Luis, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo una contracción. Solo el artículo el artículo masculino y el singular, forma los contractos. Profesor, por ejemplo, acá dice, tú no eres del grupo. Profe, debo decir tú no eres del grupo, eso es incorrecto. Yo debería decir tú no eres, ¿qué cosa? Tú no eres del grupo. Eso sería lo correcto. Tú no eres el grupo y eso sería lo correcto. Mira, ahí está, ¿correcto? Dice, mandaré una carta al Congreso. Mandaré una carta al Congreso. ¿Eso es correcto o incorrecto?
Profe, esto es incorrecto, porque casi el contrato está mal empleado. Yo debería decir, mandaré una carta al Congreso, ¿no es cierto? Porque el Congreso sería la institución donde va a ir de alguna manera esta carta. Entonces sería así, ¿no? Mandaré una carta, ¿no es cierto? Una carta al Congreso, ¿no es cierto? A el, ¿no es cierto? Congreso. Eso es lo correcto. Congreso. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, profesor, no siempre los contratos van a servir. No. Hay que ver no solamente las funciones gramaticales, sino la eufonía. ¿Correcto? De esa manera es como se ubica. Y solamente el único artículo que puede contraerse es el. ¿No es cierto? No un, no unos, no los y no las. Solamente el. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. La tercera norma me dice lo siguiente: todo artículo tiene una posición fija. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre debe anteceder obligatoriamente al sustantivo. O sea que siempre debe estar antes del sustantivo. Eso ya lo había mencionado como una norma. Siempre antecede al sustantivo, ¿correcto? Por ejemplo, visité los lugares más exóticos de la joven provincia. Por ejemplo, hay que darnos cuenta acá. Por ejemplo, acá, los, ¿no es cierto?, está antes de qué? De lugares, y la está antes de qué? De joven, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, siempre antecede. Artículo. Siempre antecede a qué, profesor? Al sustantivo. ¿Correcto? Profe, acá, por ejemplo, la joven provincia, profe, la joven, está, ¿qué cosa? Este adjetivo está siendo sustantivado. ¿Por qué? Por el artículo. ¿Correcto? Esta es la norma. Profe, la cuarta norma me dice lo siguiente: el artículo concuerda con el sustantivo en género y en número. Por ejemplo, acá tengo las hadas. ¿Correcto? Las, femenino, hadas, femenino. Plural, cuando esté en plural. Y por ejemplo, si yo digo la gentil hada, entonces, cuando se interpone un adjetivo, de alguna manera está viéndose en una condición singular. La, correcto, singular, hada, singular. ¿Correcto? Ahora, hay excepciones. Por ejemplo, la excepción que remarcaría a esta condición o a esta norma es, por ejemplo, yo no digo la hada, digo el hada, ¿no es cierto? Eso es una excepción. O por ejemplo, cuando hablo del nombre de ciertas grafías, por ejemplo, la H, la A, la E, la O, por ejemplo, ahí sí hay excepciones que se presenten a esta regla. Pero la regla por lo general es que el artículo siempre va a concordar con el sustantivo en género y en número, ¿no es cierto? Y la norma número 5 es que cuando dos o más adjetivos modifican un mismo sustantivo, el artículo solo debe preceder al primer adjetivo. Por ejemplo, es incorrecto que yo diga el débil y el triste hombre expiró, o al menos, ¿no es cierto?, que esté creando un poema, que ahí sí se pueden romper las estructuras gramaticales del artículo. Solamente se utilizaría él, por ejemplo, para de alguna manera connotar una palabra, ¿no?, para darle un mayor sonido, un mayor sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, lo correcto sería el débil y triste hombre expiró, por ejemplo. No debería colocar el débil y el triste, sino el débil y triste, ¿no es cierto? Que ese artículo es que el que de alguna manera, pues, acompañaría, ¿no es cierto?, a esos dos adjetivos, ¿no? Solamente acompañaría al primero. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora, a partir de eso, muchachos, vamos de alguna manera a solucionar algunos ejercicios, ¿correcto? Dice acá, practiquemos. Corrige las siguientes oraciones. Dice acá lo siguiente: no saldré del salón de música hasta que el arpa que doné aparezca. Ahí lo correcto sería: no saldré del salón de música, ¿no? En la 2 dice: el hábil y el veloz jugador metió un golazo. Profe, acá no debo mencionar eso, ¿no? Solamente uno. Debe ser el hábil y veloz jugador metió un golazo, por ejemplo, ¿no? Vamos a volar a el imponente águila.
No, ahí debería ser vimos volar al imponente águila, ¿no es cierto? No a él. 4. No leí el final del mundo es ancho y ajeno. No leí el final y ahí sí, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Ese de él no debe estar allí, sino debe ser de el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Porque así se llama la novela, el mundo es ancho y ajeno, ¿correcto? Dice, ya juramentó el electo presidente de El Salvador. Debe ser de El Salvador, porque El Salvador es de alguna manera el nombre del país, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta esas consideraciones, ¿correcto? Ahora dice la 6, ¿no? Apareció la arma homicida. La arma homicida era la hacha que estaba debajo de la mesa de noche. Acá hay un montón de errores, ¿no? Apareció el arma homicida, ¿no? Dice, era el hacha que estaba debajo de la mesa de noche. ¿Correcto? Hay que corregir ahí las condiciones gramaticales. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora sí que ya hemos hablado del artículo, ahora vamos a pasar a hablar de otro elemento muy importante que también modifica el sustantivo, que es el adjetivo. ¿Correcto?